Javier, desde ya te damos gracias por tu generosidad al compartir tu tiempo y tu experiencia viajando con el Papa, con el público que se está uniendo aquí en Guatemala. Muy buenas tardes a todos, soy Cárdide Rodríguez, para los que no me conocen. En nombre de la Asociación para los Estudios Humanísticos, sean todos bienvenidos a esta conferencia. La Asociación para los Estudios Humanísticos es una iniciativa de laicos con el deseo de ayudar a los obispos en la formación de seminaristas y sacerdotes seculares en Guatemala. Recolectamos fondos para otorgar becas de estudio en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma o en la Facultad de Estudios Eclesiásticos de la Universidad de Navarra en España. Los candidatos a becas son propuestos y enviados por el mismo obispo de cada diócesis. Todos los becarios, después de graduarse, regresan a sus diócesis a trabajar. En la imagen que ven en su pantalla, ven ver a los sacerdotes becados de la asociación que actualmente se encuentran en Roma realizando sus estudios. Entre ellos hay sacerdotes de las diócesis de Escuintla, de Sololá-Chimaltenango, Los Altos Quetzaltenango, Totonicapán, Las Verapaces, Jalapa, Santa Rosa y el Vicariato de Izabal. Soy testigo del inmenso bien que hace la asociación procurando formar a formadores y esto es una labor que es muy fecunda en Guatemala. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página aeh.org.gt. La actividad de la asociación no se limita a las becas, también se desarrollan actividades en Guatemala para contribuir a la formación permanente del clero y dar mayor conocimiento de nuestra fe a muchas más personas. En nombre de los miembros de la Asociación para los Estudios Humanísticos, les damos una calurosa bienvenida a esta conferencia y nos es grato presentarles a Javier Martínez Brocal, quien ha aceptado nuestra invitación y esta mañana nos compartirá sus experiencias viajando con el Papa. Javier, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y te presento. Nació en Granada, España, es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Es director del programa semanal El Mundo Visto desde el Vaticano. Escribió los documentales Francisco, el Papa del Pueblo, Benedicto XVI, Una historia de amor con la verdad, y Manzanas Podridas, que se ganó un premio, el Premio Bravo 2010 de la Conferencia Episcopal Española, sobre la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica. Ha publicado una biografía sobre el Papa Francisco, que tiene el título El Papa de la Misericordia, y el Vaticano como nunca te lo habían contado. Desde el 2008 forma parte de Run Reports y es director desde el 2010. Adicionalmente es corresponsal para TV Azteca México, Caracol Televisión Colombia y 13 TV España, entre otras. Su trabajo en Run Reports lo ha llevado en viajes con el Papa Francisco y también con el Papa Benedicto XVI para informar al público sobre las noticias diarias del Vaticano. Bienvenido, Javier, y nuevamente gracias por estar con nosotros. Entonces me pedía don Antonio que hablara un poco de los viajes con el Papa Francisco. Yo estoy todavía, mi idea es más o menos hablar un cuarto de hora, 20 minutos, también para que no sea muy aburrido y luego que ustedes hagan preguntas, así vamos tocando los temas que a ustedes les interesen. Entonces, ahora estoy recién llegado, ¿cuándo fue? El lunes por la tarde, regresé de un viaje con el Papa a Chipre y Grecia. No sé si han podido seguir algo, pero fue muy interesante porque cuando estábamos saliendo en el avión, nada más despegar, el Papa suele pasar por la zona de los periodistas también para preguntar, para saludar, para eso y para darnos más o menos la clave del viaje, qué es lo más importante del viaje que está a punto de empezar. Y entonces en este viaje el Papa, a diferencia del otro, fue muy breve en el saludo y dijo, bueno, en este viaje vamos a tocar heridas. Lo que vamos a hacer es tocar heridas. Ojalá se puedan comprender bien los mensajes que vamos a pasar, ¿no? Entonces,
yo un poco resumiendo estos años de viajes con el Papa Francisco, lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, yo creo que esa sería un buen resumen, ¿no? El ir a tocar heridas. El que las toca es el Papa. No, nosotros no tenemos el honor y estamos un poco aparte. Pero el verle ahí, verle en esos encuentros, eso es periodísticamente muy interesante. Y yo creo que explica muy bien quién es el Papa Francisco. Preparando una de estas conferencias me encontré con una frase de Shakespeare que dice que las historias las cuenta el corazón. Y bueno, el corazón necesita esa experiencia directa. Entonces yo me doy cuenta que el Papa lo que intenta es llevarnos a los periodistas a esa experiencia directa. Por ejemplo, aquí tenía un amigo en Italia que me decía, hay que ver el Papa que habla muchísimo de la cuestión de los refugiados, como si no hubiera otros temas, ¿no? Como, ¿por qué para él es tan importante? Y yo creo que, por ejemplo, este viaje que ha hecho a Chipre y a Grecia, que es la frontera de Europa, son los dos países por los que entran más refugiados, fueron eso, para enseñarnos lo que es la situación en la que están los refugiados. Por ejemplo, en el avión el Papa le preguntó, hay una periodista de Estados Unidos muy simpática, y el Papa cuando la ve le pregunta por sus hijos y dice, yo cuando te veo te pregunto siempre por sus hijos porque las madres cuando les preguntan por los niños es cuando sonríen del modo más bonito. Entonces a mí me gusta preguntarle a las madres por sus hijos, ¿no? Entonces así empezó ese diálogo con el Papa. Otra periodista le entregó un muñeco de peluche, una abeja maya, que habían encontrado unos voluntarios cristianos en una playa en Lesbos. Lesbos es la playa por la que llegan la mayoría de los refugiados a Europa. Está en territorio europeo, pero está a 6-7 kilómetros de mar desde Turquía. Y entonces por ahí se suben en barcones que son prácticamente cáscaras de nuez y es un drama enorme porque muchos fallecen en el recorrido porque es una zona de corrientes, etc. Y en una de esas playas encontraron un muñeco de peluche que probablemente había pertenecido a un niño. No se sabe si el niño había conseguido llegar a Europa o no, pero al Papa le entregaron ese muñeco impregnado de dolor. Y al Papa le llegó mucho. O sea, le dijo, este me lo quedo, este no lo doy al almacén Vaticano, este me lo quedo. Y ahí estuvimos el pasado domingo con Francisco. Llegamos a primera hora de la mañana. A mí lo que también me impresionó fue que no fue un viaje de discursos, no fue una visita de discursos, sino que el Papa se pasó, pues estuvimos allí 3 horas, pues se pasó 1 hora saludando a personas. Él iba saludando uno a uno a los que iba encontrando, eran refugiados. Se bajó del Papamóvil y fue caminando todo el recorrido, pues como mitad del campo, que fueron como unos 3/4 de hora, y estrechando manos. Y era muy lindo, porque también a nosotros nos permitió conocer las historias de estas personas, ¿no? Que eran dramas. O sea, cuando el Papa había dicho vamos a tocar heridas, es que estábamos tocando heridas. Pues eso eran todos dramas, ¿no? De personas que habían perdido toda la familia o aparte de la familia, que vivían con la incerteza de qué es lo que había pasado a los otros. Bueno, pues son eso. Siempre al Papa le gusta decir que la realidad se conoce desde las periferias. A mí no se me habría pasado por la cabeza ir a ver la situación en Grecia, en Chipre, ¿no? Pero es bonito como el Papa nos lleva allí precisamente para conocer la realidad, para que comprendamos mejor lo que está pasando en el mundo. Otro viaje también muy interesante de este año, del 2021, fue en marzo, que fue el viaje que hicimos a Irak, que era un viaje interesante, bueno, porque a Irak no va nadie, me parece que el jefe de Estado ha ido el presidente francés y el Papa Francisco, pero el Papa fue muy valiente porque dio el horario de toda la visita, se sabía, allí toda la población sabía
qué horario iba a hacer el Papa, dónde iba a estar, con quién se iba a reunir. Y fue también un gesto de confianza, que el Papa explicó perfectamente dónde iba a estar y así no escondía la realidad de lo que iba a hacer en Irak para que nadie pensara que tenía miedo, ¿no? A mí allí, bueno, en el avión también fue muy impresionante porque una de las periodistas le regaló también en este apartado del tocar heridas, del conocer las periferias, le regaló el listado de precios con el que hacía el Estado Islámico de las chicas cristianas y de las chicas yazidíes que secuestraban, cómo las vendían. Entonces tenía una especie de tarifario de venta y se lo regaló al Papa. Y el Papa eso lo tiene enmarcado en su habitación. No sé, a mí Irak es un país bíblico y entonces como todos los países bíblicos cuando uno va a Tierra Santa son países como con mucho peso, ¿no? Irak es el segundo país del que más habla la Biblia. Nosotros hemos sido creados en el jardín del Edén que la Biblia sitúa en Irak. Entonces estamos hechos del fango de Irak y era muy emocionante estar allí. El Papa empezó el recorrido por Ur de los Caldeos. Entonces, Ur de los Caldeos es la primera tierra histórica que aparece mencionada en la Biblia. O sea, el primer personaje histórico, que es Abraham, empieza su historia en Ur de los Caldeos. Entonces, estábamos mirando el mismo cielo que había visto Abraham cuando había comenzado su viaje. Y allí el Papa quiso tener un encuentro interreligioso con representantes de todas las religiones, no solo de las mayoritarias, sino que había gente pues, de la religión zoratrusta o de otras. Era muy curioso. Y el Papa allí nos hizo volver la cabeza, dice, estamos aquí ha empezado todo, ¿no? Aquí empieza un poco la historia de la humanidad en esta tierra y todos compartimos el mismo origen y por lo tanto también compartimos la misma responsabilidad. Y este es otro de los temas de su pontificado, la común responsabilidad. El decir que él, pues como Papa, tiene su responsabilidad, pero que cada uno de nosotros pues tiene también su responsabilidad, la común responsabilidad. También en Irak fuimos a una ciudad que se llama Mosul. Mosul es la antigua Nínive, donde el pobre, ¿cómo se llama este? El que que se lo comió una ballena, ahora se me acaba de ir Jonás, el profeta Jonás, donde la Biblia sitúa el relato del profeta Jonás. Y entonces el pobre Jonás, pues Dios le pide que vaya a Nínive y él no quiere asumir su responsabilidad y escapa hacia Tarsis. Entonces, pues allí en Mosul el Papa volvió un poco a mencionar esta situación de la responsabilidad que tenemos cada uno. Yo me acuerdo, era muy impresionante porque Mosul es una ciudad que fue destruida por el ISIS. Allí ISIS declaró el califato, el Estado Islámico declaró el califato y comenzó una etapa de persecución muy dura contra los cristianos de la zona. Y el Papa, los organizadores le organizaron el evento en la plaza de las tres iglesias. Entonces era una plaza completamente destrozada, era todo ruinas, tres iglesias completamente destrozadas. No había cristianos, había a lo mejor 15, 20 cristianos y los demás eran de los 30, 40 personas que participaban en el encuentro, pues eran casi todos musulmanes. Pero entre ellos había muy buenas relaciones, ¿no? Porque también los musulmanes habían sido perseguidos por el ISIS. El ISIS es sunita, suní, y había muchos musulmanes chiíes que habían sido perseguidos por el ISIS. Bueno, lo importante de esto, lo que a mí me interesaba contar, es cómo el Papa ya se estaba yendo y vio a lo lejos, él tiene una capacidad extraordinaria de localizar a personas que están sufriendo. Y entonces iba en una especie de coche de golf, un coche eléctrico pequeñito, y vio a unos niños y pidió al del coche que se detuviera y se bajó del coche y se acercó para saludar a los niños, ¿no? Que eran niños muy probablemente
huérfanos del ISIS, pues probablemente su padre estaba en la cárcel o había sido asesinado. Y el Papa se acercó a los niños, les acarició, les habló, pero los niños no entendían y no había un traductor, y bueno, les acarició la cara, les saludó, le bromeó con ellos y ya se marchó. Y había allí en el séquito había un sacerdote y estaba también el director de la UNESCO en Irak, que es musulmán. Y le preguntó a los niños, ¿sabéis quién es el que ha venido a veros? Y ellos decían, pues no, lo sabían perfectamente, pero bueno, no. Y dice, pues este es un mensajero de Dios. Es como si Dios hubiera venido a visitaros. Y los niños sonreían, estaban muy contentos, ¿no? Y hablando con este musulmán, él decía, mira, el saludo que el Papa ha hecho a estos niños, para mí, que soy musulmán, que en él veo el máximo representante de la Iglesia Católica y un hombre de Dios, pues para mí es un modo que tiene de enseñar que ante Dios todos somos iguales. No estaba hablando en términos religiosos y todas las religiones valen igual, sino la común dignidad de todos los seres humanos. Yo creo que estos son temas que va tocando siempre el Papa. Por eso el tocar heridas y esta humanidad, la común humanidad. No sé, hace pocas semanas, en septiembre, octubre, el Papa se reunió con una familia cristiana que él mismo había salvado de Irak. Una familia, por ejemplo, bueno, les cuento la historia, tampoco tiene mucha, pero era el 15 de agosto y yo me acuerdo que yo estaba haciendo una excursión en Castel Gandolfo, cerca de Roma. Y me llamó un amigo periodista, que es un escritor periodista que vive en Roma y que, bueno, que yo había conocido hace años, pero la verdad es que hacía años que tampoco hablábamos. Y me dijo, oye Javier, te quiero pedir ayuda porque hay una familia cristiana que está escondida en Kabul y están entrando los talibanes y tengo mucho miedo, porque estos tíos es probable que quieran asesinar a esta familia. Su padre ha sido ya arrestado, están en peligro, la situación es terrible. Entonces, mira a ver cómo nos puedes ayudar. Y entonces yo le pedí que él me escribiera una carta y que se la íbamos a mandar al Papa. Y a ver qué pasaba. Entonces él le escribió. Yo la verdad es que siempre digo, sí, escríbeme la carta y lo otro por escrito, porque es un filtro. Si ya la persona no te lo escribe, significa que tampoco tiene mucho interés. Y el chico me le escribió la carta, le llegó al Papa, esto era un domingo. Bueno, pues el lunes por la tarde me llamaron del Vaticano, me llamaron de la Secretaría de Estado para preguntarme referencias de este chico. Me dicen, oye, hemos visto que has enviado esta carta, ¿quién es esta persona? Y en tu opinión, ¿qué es lo que podemos hacer en esta situación? Oye, ¿cómo podemos ayudar? Me ha pedido el Papa que te diga que tenemos que trabajar para arreglar esta situación y que se acuerda de esta familia, que bendice a esta familia. Y fue muy bonito porque será el lunes. Ellos me decían, ¿y en tu opinión qué podemos hacer? Y digo, es que no tengo ni idea, hay que sacarlos con algún vuelo, pero no es nada fácil. No. Bueno, pues este era un lunes y el sábado esta familia ya estaba en Roma. Entonces la familia estaba muy agradecida al Papa y conseguimos que, vamos, a través de otras personas, ¿no? Se consiguió que vieran que se reunieran con el Papa. Yo todavía estoy enfadado porque no me invitaron a ese encuentro. Digo, hombre, me habíais pedido ayuda para salir y luego reunir con el Papa y no me metéis en la fiesta. Pues, hombre, entonces fue muy bonito porque era una familia de 8 o 9 personas, con algunos, luego están los parientes y esto, y la jefa era la abuela. Entonces la abuela, durante el encuentro con el Papa, se quitó el anillo y le dijo, yo le he traído esto a usted desde Irak y quiero que este sea un anillo para el Papa. Y el Papa, que es muy delicado, le dijo, señora, muchísimas gracias por el anillo. Lo tomó en la mano, muchísimas gracias por el anillo, este es un regalo muy especial, pero le voy a pedir a usted un favor. Porque si usted me da el anillo, luego yo esto
lo dejan en algún cajón del Vaticano y esto se pierde. Entonces, este anillo es mío, pero yo le pido a usted que sea usted la custodia de mi anillo, que este anillo usted me lo guarde y no me lo pierda porque este anillo es mío, ¿no? Entonces, era una cosa bonita porque el Papa sabía que probablemente este anillo era un recuerdo de familia importante y que efectivamente si se lo daban a él, pues él tampoco, es una típica cosa que se pierde en los archivos del Vaticano y que dándoselo a ella pues le daba un enorme valor, ¿no? No sé, a mí esto me recordaba, o sea, esta humanidad me recordaba como en su primer encuentro, como, ¿se acuerdan ustedes cuando fue elegido Papa? Su primera misa en Semana Santa, el primer Jueves Santo, él decidió ir la primera misa del Jueves Santo, decidió hacerla en una cárcel de menores, en la cárcel de Casal del Mármol. Y a mí me impresiona mucho, creo que es una de las historias que también marcan más este pontificado, porque le preguntaron, ¿pero usted qué hace aquí? ¿Usted por qué ha venido? ¿Qué es lo que está...? Entonces él dice, mira, yo me detuve a pensar quiénes son los que más necesitan que el Papa les acompañe. Me pregunté a mí mismo, ¿dónde soy yo hoy más necesario? Y decía el Papa, yo caí en la cuenta de que nadie viene a la cárcel de menores a visitar, o no es un sitio. Entonces dije, voy a ir con ellos y por eso estoy aquí. Entonces yo creo que esa es otra de las características del Papa, otra de esas preguntas que es fácil imitar o que es más cristiano, ¿no? ¿Dónde es donde yo hoy soy más necesario? ¿Dónde hago más falta hoy? No sé, tengo muchas cosas aquí escritas, pero no quiero enrollarme en cosas que a lo mejor no les interesan. No sé, es un papa, se ve, por ejemplo, en las ruedas de prensa, que es muy espontáneo, que tiene un modo de explicar las cosas que a veces puede desconcertar. Desconcierta porque es un papa radical, en el sentido de verdaderamente radical, de volver a la raíz, de cuál es la actitud más cristiana. Si la cosa más cristiana es defender mis ideas, mi partido, o sea, mis ideas en el sentido defender mis opiniones personales, poniéndolas por encima de las personas, o si lo más cristiano es ponerme al servicio de las personas. ¿Cómo puedo ayudar a estas personas? En ese sentido creo que puede desconcertar. Y una vez le preguntaron si él es una persona, si es conservador o liberal. ¿Pero usted qué es? ¿Conservador o liberal? Hay gente que me pregunta, ¿pero qué le pasa? ¿Es que el Papa es comunista o es conservador o liberal? Y él respondió y dice, mira, yo soy fiel a la Iglesia, pero siempre abierto al diálogo. O sea, darse cuenta que delante tenemos una persona. No, que es la actitud más cristiana, en ese sentido radical. Es la misma actitud que tenía Jesús en el Evangelio, que hablaba, hombre, ya yo creo que de leer el Evangelio y de leerlo tanto nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero que hablaba con las prostitutas, con los paganos, que se iba a cenar con los recaudadores de impuestos, que era la cosa más, era lo peor que había en la sociedad en ese momento. Entonces, quizá yo creo que por formas literarias bonitas nos hemos un poco acostumbrado a eso y se nos ha olvidado lo mismo que hacía Jesús. Lo primero es la persona. Yo creo que el Papa, en este momento también tan delicado, después de la pandemia, que esperemos, estamos ahora en la sexta ola aquí en Europa, el Papa, el desafío que ve para la Iglesia es el de sembrar humanidad, que seamos personas que siembran humanidad. No una fe, no vivir una fe de, el otro día bromeaba, decía una fe de estampita, una fe en la que, pues quizá con ritos externos, sino, bueno, una fe de unas personas que unen, ¿no?
A mí lo de las estampitas me gusta mucho. Yo, no sé, alguien puede decir, bueno, pero porque yo lo de las estampitas, y el Papa también, el Papa es uno que le gusta mucho las medallas. El Papa le gusta mucho besar la medalla del Sagrado, del rosario, besar el rosario, acariciar los santos. Y entonces, yo creo que lo de la estampita, si uno, cuando un marido entra en la casa y la mujer no la ha escuchado, entonces se encuentra que la mujer está con una foto del marido y la está besando, al marido se le derrite el corazón, ¿no? Entonces yo creo que con las estampitas de los santos, las estampitas de la Virgen, es un poco lo mismo. Bueno, pues eso, hay más cosas, pero creo que es más interesante si tenemos... Creo que Carly antes ha escrito algo, pero creo que es más importante, más interesante si alguien quiere hacer preguntas escritas o en vídeo. Yo veo aquí solo nombres. Si alguien quiere poner el vídeo, nos vemos las caras. Lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Javier. Fíjate que por ahí me comentaron de que tuviste una oportunidad, si pudieses contarnos la anécdota del Rosario. En un viaje con el Papa Francisco, tú le pediste que te avisara cuando fuera a rezar el Rosario. ¿Tú podrías contarnos esa anécdota? Claro, yo quiero dar las gracias a Jacoba que ha encendido la cámara, al menos así hemos visto una cara. Por lo menos. Yo aquí estoy también, yo también te aprendo, pero para no distraer a la gente y que solo te vieran a ti. Sí. No, eso fue, estábamos en el primer viaje del Papa, estábamos en Brasil, estábamos viajando a Brasil, de Roma a Brasil, ahí todavía no conocíamos mucho al Papa Francisco, para los periodistas era una sorpresa, porque todavía no estábamos seguros de quién era, de lo que pensaba, de lo que hacía. De hecho, yo me acuerdo nada más elegido, me encontré con unos argentinos que me dijeron, usted es periodista, pues al Papa no le gustan nada los periodistas, o sea, estábamos todos un poco con la mosca detrás de la oreja. Y en el avión, el portavoz nos había dicho, no va a haber entrevistas, pero el Papa sí que quiere saludarles a ustedes uno a uno, quiere conocerles, saber quiénes son, qué es lo que hacen. Entonces, pues eso, que cada uno de ustedes se prepare lo que quiera contarle y ya está, ¿no? Y yo recuerdo que hizo el encuentro y dijo, mira, y ahora quiero saludarles a ustedes uno a uno. Y el portavoz, que era una persona muy buena, agarró el micrófono y dijo, bueno, pues señores, ustedes son 77 personas, yo lo único que les pido es, ahora que cada uno viene, se acerca, le explica al Papa quién es, se presenta y tal. Hombre, lo que les pido es que sean breves, porque son ustedes 77, entonces tampoco podemos estar aquí 7 horas, ¿no? Y el Papa de broma dijo, yo tengo 14 horas de vuelo por delante, porque quedan 14 horas de vuelo antes de llegar a Río de Janeiro, así que cada uno me hable y me cuente lo que le dé la gana. Y después eso, nos pusimos todos en la fila. Yo le había llevado una foto de mi familia. Entonces le iba contando, mire, este es mi hermano que se ha quedado sin trabajo, este es un primo mío que tiene una enfermedad, este se va a casar ahora, la abuela se ha roto la cadera, bueno, y el Papa iba comentando y eso. Y luego le dije, mire, yo sé que usted tiene la devoción de rezar el rosario. Si usted tiene pensado rezar el rosario en el avión, a mí me gustaría rezarlo con usted. Y el Papa es muy divertido, porque cuando tú le propones una cosa y él se la quiere pensar, él no te dice ni sí ni no, te dice muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad es que te quedas un poco cortado, porque muchas gracias no sabes si significa que te has pasado o que es una cosa buena, bueno, que lo voy a pensar, no lo sabes nunca, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque, bueno, pues ya almorzamos, seguimos, el viaje continuó y pasaron como 3 o 4 horas. Yo recuerdo que vino a un cierto punto el portavoz, se me acerca y me dice, oye, ¿tú le has dicho al Papa algo del rosario? Y yo se me había olvidado completamente lo del rosario. Y entonces de pronto ya me acuerdo y dije, bueno, sí, que si lo iba a rezar aquí, yo lo podía, vamos, que yo me gustaría rezar. Y dije, no, es que el Papa lo va a rezar ahora y te está esperando, que si puedes ir ahora a rezarlo con él, ¿no? Y empezamos a atravesar todos los filtros en el avión
para llegar hasta la primera fila, que es donde estaba el Papa. Y fue muy interesante eso, porque ibas atravesando filtros y iba llegando el silencio, porque había como más silencio a medida que se acercaba la gente al Papa, porque eran más respetuosos. Ahí detrás, en la última fila, los periodistas estábamos haciendo ruido. Delante, sus compañeros de viaje eran más respetuosos. Y nada, yo me acuerdo, el Papa estaba sentado en la ventanilla, luego estaba el pasillo, luego había 2 asientos y esa era la primera fila, ¿no? Y luego pasillo y otra. Y entonces me sentaron pues en la fila 1, en el asiento C. Y dijeron: Santo Padre, está aquí Javier Martínez Brocal. Y el Papa estaba escribiendo unos folios, estaba escribiendo unas cosas, yo estaba corrigiendo discursos. Y me dijo: vengo ahora mismo, vengo ahora mismo. Y efectivamente metió los discursos dentro de la maleta, sacó el rosario y me dijo: venga, vamos a rezar el rosario. Y se me sentó al lado. Era un rosario, fue muy bonito, con el Papa al lado. Yo le dije: Santo Padre, ¿pero quiere dirigirlo usted? Y me dice: no, 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 por favor, dirígelo tú. Y digo: ¿y usted quiere rezarlo en italiano, en español? Y me dice: no, yo quiero rezarlo como tú lo reces cada día. A mí me gustaría rezarlo como tú lo reces cada día. Y yo le decía: pero mire, yo es que lo suelo empezar con una estación eucarística. Y me dice: tú rézalo como lo reces todos los días, que si yo no sé algo me lo invento, no tengo ningún problema. Y entonces empezamos el rosario y eso, y al principio estaba muy nervioso, pero yo creo que ya a partir del segundo misterio ya se me pasó, ya me tranquilicé y todo muy normal. El Papa pues a lo mejor a veces cruzaba las piernas o bostezaba, o sea, un rosario como normal, ¿no? Estábamos al lado y luego era como los novios, ¿no? No te están mirando, o sea, estás sentado uno al lado de otro y entonces fue muy bonito. Y entonces yo al final, cuando ya estábamos en la letanía, le iba diciendo alguna cosa, le digo, metí algunas letanías nuevas, pues puse Reina del Papa, ruega por nosotros, y al Papa le hacía gracia. O luego le dije, por las necesidades de la Iglesia y del Estado, por las personas e intenciones del Papa y de sus colaboradores. Y el Papa decía: sí, sí, por los colaboradores. Bueno, pues ya acabamos el rosario y me dijo: esa antífona que has rezado es lindísima, lindísima. Y yo creo que me vio con cara de confuso y me dijo: sí, la de bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga nuestra súplica. Y me dicen: yo no sé si conoces su historia. Entonces, digamos, me hice esa en la oración a la Virgen de los católicos latinos más antigua que existe. Hay oraciones a la Virgen más antiguas, pero del rito latino esa es la más antigua. Y es muy interesante porque hay unos iconos que se llaman de la Virgen, o sea, que sale la Virgen que protege con el manto a las almas. Entonces, por eso es bajo tu protección, porque te protege. Pero luego hay otras que son la Virgen de la Ternura, que es la Virgen que abraza al niño y el niño está abrazado y entonces no se escapa de la Virgen porque la Virgen de la Ternura está bajo su protección. Y entonces el Papa me dijo: mira, tú esta oración repítela en los momentos de trepidación espiritual. O sea, tú cuando estés sufriendo, repite: bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y verás cómo te ayuda. De nada, yo le dije: bueno, Santo Padre, muchas gracias por este consejo, me va a servir para toda mi vida. Le digo: ahora yo voy a la última fila con los amigos, con los periodistas, no contaré que hemos estado rezando el rosario, también para no ponerle en dificultad, que no haya envidia. Pero si quiere luego a la vuelta, como volvemos juntos, si quiere volvemos a rezar, no tengo ningún problema. Y es gracioso porque cuando nos vemos alguna vez, una de las cosas que me dice de broma, me dice: nosotros tenemos pendiente un rosario, a ver si nos vemos y rezamos el rosario. En algún viaje me ha dicho: luego te llamo y lo rezamos, pero luego no me ha llamado. No me ha llamado. Ay, qué bonita anécdota, gracias Javier. Tenemos una pregunta que me parece que es muy importante. ¿Qué intenciones lleva el Papa cerca de su corazón para poder acompañarlo con nuestras oraciones? ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto?
Bueno, el día 8 de diciembre, el Papa fue es que cada 8 de diciembre el Papa sale del Vaticano para ir a rezar a la imagen de la Inmaculada Concepción que hay en la Plaza de España de Roma. Y entonces, este año con la pandemia, pues no ha podido, fue por su cuenta. Entonces, por su cuenta fue que el tío salió de su casa a las 6 de la mañana y a las 6:15 estaba ya allí. Entonces, allí no había nadie, estaba él y 4 o 5, porque estaba después con el frío que hace, y luego a las 6:30, pienso que el 90% de los romanos estábamos durmiendo. Entonces el Papa luego hizo un comunicado en el que decía: he ido allí y he estado rezando por la situación de los enfermos y especialmente, dice, especialmente, pero no solo las personas que tienen el coronavirus. Luego dijo, para que en nuestra sociedad no haya un corazón de piedra, que construya muros ante el sufrimiento de los demás. Yo creo que esto también es otro de nuestros desafíos, o sea, el saber estar cerca de las personas que sufren, que no son solo los refugiados. O sea, lo que a él le duele es la globalización la globalización de la indiferencia. Pero no tanto, o sea, en todos los ámbitos, no solo. Él dijo que deshaga el corazón de piedra de quien levanta muros para alejar de sí el dolor de los demás. Y luego también rezó por los pueblos que sufren por la guerra y la crisis climática. Yo más o menos eso. Luego, la verdad es que el trabajo del Papa es muy duro y hace falta una paciencia. Entonces yo creo que también todo lo que sea rezar por su paciencia es útil. Él se divierte y está contento, pero tiene que ser bastante difícil porque mantener todos los equilibrios, uno siempre se puede enfadar, pero si eres el Papa es más difícil enfadarse, ¿no? Y seguro, te contará con triple gracia. Javier, yo tengo una inquietud porque entiendo que no te molestaría que abrieran sus micrófonos y te pudieran preguntar directamente. Si alguien Claro, tuviese alguna sí, pregunta, puede abrir su micrófono y ojalá también su cámara para que podamos sí. ver la cara de la persona que quiera hacer la pregunta. Pero si no desea abrir su cámara, no importa, pero abra su micrófono para poder hacer la pregunta o utiliza la sección de comentarios. Pero quería preguntarte algo también. Así como los periodistas se acercan al Papa Francisco para conocer, para algunos quizá, pues para escudriñar en algún tema, ¿cómo sucede al revés? ¿Cómo se entera él de las noticias? O sea, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, esto que está ocurriendo, si lo supiera el Papa o si supiera la perspectiva correcta, porque depende de quién cuente la historia, ¿verdad? Tú que has estado cerca como periodista, ¿cómo se entera el Papa de lo que acontece en el mundo? Bueno, está bien, está muy bien, muchas gracias por la pregunta. Está muy bien informado, porque a través del nuncio recibe informaciones de la situación. Pero luego, además, este Papa ha, ha, ha inventado un sistema que es el de los cardenales consejeros, que son pues como 8, ahora no sé, me parece 7 cardenales eh, que son de varios países, entonces muchos obispos los conocen. Entonces es más fácil acceder al Papa. O sea, en el pasado, para acceder al Papa había que pasar a través de muchos filtros dentro del Vaticano. Ahora es más fácil llegar al Papa para los obispos, quiero decir, para los cardenales y esto. Antes ellos lo tenían más difícil. Nosotros, las personas normales, yo debo decir que a mí me sorprende cómo el Papa lee toda la correspondencia que le llega, o prácticamente gran parte de la correspondencia que le llega. Y se interesa, hombre, no responde, pero sí que recibe mucho material. Su dirección de correo es muy fácil, de postal, que es Papa Francisco, Casa Santa Marta 00120, Ciudad del Vaticano. Y recibe, y no siempre responde, pero a veces responde. Yo tengo la mala suerte de que cuando yo le he escrito nunca me ha respondido. Pero cuando he hecho de trámite, cuando he hecho de cartero,
responde habitualmente. O sea, a mí me ignora completamente, o cuando le he pedido cosas y eso, pero cuando he ido con otras cosas sí que le parecen más interesantes. Yo creo que esto es parte también de la reforma que él ha hecho de la Iglesia. Si imaginamos cómo ha cambiado la Iglesia desde que fue elegido el Papa Francisco, también cómo ha cambiado toda la sociedad en los últimos 8 años, es que ha cambiado muchísimo. Pero, no sé, muchos me preguntaban, bueno, pero ¿cómo está cambiando la curia vaticana? A él no le interesa, su prioridad, quiero decir, no es cambiar la curia vaticana, es cambiar la cultura, el modo de ser cristiano, el modo de ser católico. Mientras que hace 15 años, en positivo, eso se veía mucho en Estados Unidos, ¿no? Que el rol de los católicos, el papel de los católicos, era como muy de parte, no era, era muy politizado, estaba muy politizado. El Papa Francisco está intentando que el papel de los católicos sea estar al servicio de las personas, que no sea ser un guerrero cultural. A ver, pongo un ejemplo que, como todos los ejemplos, hay que tomarlo con pinzas. Pero en Estados Unidos también pasaba un poco en algunos lugares en Italia. A veces quizá el ser buen católico se limitaba al estar contra el aborto. Entonces esto al Papa Francisco le fastidiaba mucho. No porque esté a favor del aborto, obviamente está completamente contra y siempre es muy emocionante cuando se ha reunido con madres. Su primera bendición fue a una mujer embarazada. Pero a él le fastidia que el ser católico, el vivir la fe, se reduzca a condenar el aborto. Dice, bueno, nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos ayudar a todo tipo de personas, independientemente de esto. ¿No? O sea, que el papel de la Iglesia no es condenar, no es atacar, sino es ponerse a ayudar a las personas. ¿Cómo podemos ayudar a más personas? Bueno, no sé, me he cambiado, tu pregunta iba por otro lado, pero bueno, hemos acabado en estos derroteros. No, me parece muy bien porque creo que eso nos ayuda, una, a rezar mucho por las intenciones del Papa y también a identificar todos los aspectos en los que podemos también dar un paso al frente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos multipropósitos porque tenemos que estar en muchas tener la mirada y las acciones en muchos campos. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, porque no quisiera monopolizar las preguntas. No sé si Jacoba, si quieres hacer alguna pregunta, o alguien que se anime a abrir su micrófono y aprovechar a Javier. Bueno, ya que nadie se anima, muchas gracias, Carly. Yo tengo en el tintero una pregunta. Pues ya he visto anécdotas o videos que comparten en Rome Reports del Papa Francisco, pero entiendo que también tuvo la oportunidad de acompañar al Papa Benedicto en sus viajes. ¿Podría compartirnos alguna anécdota pues, de este Papa que todavía nos acompaña, verdad? Claro. Gracias. Mientras te cuento cómo está Benedicto XVI ahora mismo. De salud está perfectamente, entre comillas. La única cosa es que no tiene voz. Ha perdido práctica, tiene un hilo de voz. Quienes van a verlo nos cuentan que habla con un hilo de voz. Hace 3 días, 4 días fue un obispo alemán de Regensburg y le llevó un nacimiento de Navidad. A Benedicto XVI la Navidad le encanta. O sea, ya hace, pues en septiembre decía, quedan ya 3 meses para Navidad. O sea, la Navidad le gusta muchísimo, le emociona. Y entonces de Benedicto eso, yo con él estuve, yo lo conocí lo conocí en el sentido, lo entrevisté, no conocerlo lo entrevisté de cardenal. Y me acuerdo eso, que el portavoz estaba como muy nervioso y que Benedicto y el cardenal Ratzinger estaban muy tranquilos. Como que el portavoz tenía miedo a lo que íbamos a preguntar los periodistas y Benedicto decía, pero que pregunten lo que les dé la gana, si es que no tengo... O sea,
Si no lo sé, lo diré que no lo sé y no pasa nada. Entonces, a mí me impresionó la humildad. Yo me acuerdo que era la ocasión era la presentación de un libro de Juan Pablo II. Se llamaba, es que me viene Tiempo de Esperanza, pero no es este. Uno de los últimos libros que hizo, que me parece que fue sobre unas reflexiones con un polaco, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero recuerdo que le pregunté, bueno, ¿y usted, que es el prefecto de la Congregación para la Fe, que es uno de los cardenales con un bagaje cultural más intenso, ha aprendido algo nuevo de este libro de Juan Pablo II? Y él, en vez de incinerarme, se rió y dice, pues que sepas que he aprendido al menos una cosa. Y es una cosa que luego en el pontificado repitió, que es que el mal en el mundo tiene un límite. Que el mal, los problemas, dice, y ese límite es la misericordia de Dios. O sea, el mal no tendrá jamás la última palabra. Y entonces también, no sé, y luego me tocó acompañarlo a algunos viajes. Estuve con él en Alemania 2 veces, estuve en Turquía. Y era muy cariñoso. A mí creo que Juan Benedicto XVI es un papa que no hemos comprendido bien. Yo cuando leo sus textos todavía son muy, muy, muy emocionantes. Y me parece un error ponerlo como contraposición al Papa Francisco. Yo creo que el Evangelio es que es muy rico, y entonces hay muchos modos de encarnarlo, ¿no? No hay un único modo de ser papa. Y que luego cada momento histórico necesita un papa distinto. Pues si después de Juan Pablo II hubiéramos tenido un Papa Francisco, pues nos habría parecido un papa exagerado, un poco, hombre. Entonces, después de Juan Pablo II hacía falta un papa tranquilo. Y vino Benedicto, que ayudó pues también a estar tranquilos, a interiorizar y un poco a intelectualizar bueno, pues todo lo que habíamos vivido con esos 25 años de pontificado. Y luego él abrió la puerta al Papa Francisco porque él hizo una, ¿cómo se llama esto? Una explosión controlada en el Vaticano con esa renuncia, que era el modo de decir que no hay nadie imprescindible en el Vaticano, que ni siquiera el Papa es imprescindible. Y entonces él presentaba la renuncia porque no se veía con fuerzas para empujar. Y la verdad es que ha sido lo que nos pareció una cosa súper dramática y sigue siendo muy fuerte, pero dice, bueno, pues no pasa nada, adelante, sí, la Iglesia ha ido para adelante y ahí estamos. Pues esto es de Benedicto XVI. Está en su casa y muy sonriente, siempre muy amable, bueno. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que me alegra muchísimo que Jacoba lo haya preguntado. De hecho, alguien más comentó en la sección de preguntas que también que estaba inquieta por conocer un poco de tu experiencia con Benedicto. Tenemos una mano levantada de Mónica. Si puedes abrir tu micrófono, por favor, Mónica, y preguntar. Y gracias, Karen. Muy buenas tardes. Solo mi pregunta es, y me perdona si ya lo abordaron, pero no, tal vez me lo perdí. Quería preguntarte, Javier, si que, digamos, nos ha pasado a algunas personas, a mí me ha pasado varias veces, que se me acercan personas católicas, incluso que me citan al Papa, que el Papa dice esto, que el Papa dice lo otro, y como que hay un poco de desinformación porque cuando uno va a fuentes más fidedignas se da cuenta que la noticia que esta persona me está citando está un poco tergiversada, digamos, agarraron un poquito de verdad y la cambiaron. Entonces yo quería preguntarte si tú nos podrías compartir algunas fuentes, aparte de Rome Reports, que también es muy buena. Por supuesto, siempre la consulto. No sé si Vatican News o si me pudieras ayudar con eso, por favor. Claro que sí. Bueno, con el Papa pasa, creo, digo, no hay que ser tampoco ingenuos, pero creo que pasa con todo en la sociedad. Ahora mismo estamos en una crisis del periodismo en la que lo que nos interesa es que haya clics en la noticia.
no nos interesa que la gente se informe. Y eso es un problema, porque estamos engañando, no estamos ayudando a que la gente entienda lo que esté pasando, sino que estamos intentando que la gente se quede en nuestra web, en nuestro medio de comunicación. Porque la sociedad que tenemos, que es la que nos gusta, es la que hay y la queremos mucho, está muy polarizada. Entonces, funcionan muy bien las noticias contra alguien. Esto es un modo narrativo que funciona muy bien en Hollywood, pues el bueno contra el malo. Qué sé yo, Biden contra el Congreso o Biden contra Kamala, nadie escucha a Kamala, o sea, siempre hay un bueno y un malo, ¿no? En el caso del Vaticano es Benedicto contra Francisco o el Papa contra la Curia, el Papa bueno y el Papa malo, no lo sé, o sea, siempre hay estas falsas oposiciones. Y estas falsas oposiciones, o luego noticias en las que este fin de semana hubo, regresando de París, hubo una noticia de París, no, de Grecia, hubo una noticia en la rueda de prensa, le preguntaron al Papa, los periodistas franceses, por qué había aceptado tan rápido la renuncia del arzobispo de París. Y entonces salió una historia picante. Entonces esto nos dejó a todos. El Papa creía que nosotros estábamos informados de un lío de faldas que había tenido el arzobispo de París hace 10 años y que él, cuando se había enterado, esto había llegado a la opinión pública y había provocado un descrédito hacia el arzobispo, una crisis o sea, que le impedía gobernar, ¿no? Entonces, el Papa tenía mucha gracia porque dijo, mira, cuando San Pedro, en los primeros años del cristianismo, San Pedro cometió un pecado muy grave que fue renunciar a Jesucristo, pero la Iglesia era mucho más humilde y estaba dispuesta a perdonar los pecados de los demás. Era más consciente de ser pecadora y entonces era consciente de lo que podía suceder y perdonaba. Ahora ya la Iglesia, por lo que parece, es menos humilde y entonces dice, yo he aceptado esta renuncia no en el altar de la verdad, sino en el altar de la hipocresía. No he aceptado la renuncia porque sea un escándalo, sino porque ha creado un escándalo que le impide gobernar. Entonces, por ejemplo, ahí dijo, ha cometido pecados contra el sexto mandamiento, pero no pecados graves. Dice, y además los pecados contra el sexto mandamiento, decía el Papa, no son los más graves. Los más graves son el odio, el rencor, que es doctrina común de la Iglesia, no es que se la haya inventado hoy el Papa. Y entonces, lo que a mí me daba pena era que de toda la rueda de prensa, de todo lo que habíamos vivido, había periodistas que sacaban como frase, el Papa dice que los pecados de la carne no son los más graves. Dice, hombre, había otro que ya decía, el Papa dice que los pecados de la carne no son graves. Bueno, pues ya se sacaba la frase de la... Bueno, pues son traidores, ahí hay periodistas traidores. Entonces hay que estar atento, atento en el sentido, hay que tener sentido común de que si uno dice una tontería probablemente no está dando todos los datos. No sé, como fuentes, a mí me ayuda mucho el corresponsal de ABC, se llama Juan Vicente Bo y es muy bueno. Ron Report ya lo había mencionado, Vatican News es la oficial, Vatican News está muy bien. Lo que pasa es que a veces da menos contexto, porque como es oficial hay cosas que quizá es más difícil que aparezcan en la versión oficial. Pero en general las cosas que dicen son más que correctas. La corresponsal de la radio COPE en España es también muy, muy buena. Quizá luego le puedo pasar a lo mejor a Carly o a Antonio alguna lista de periodistas que por sí es útil. Sí, sí, sí. Muchas gracias, sí, va a ser muy útil. Muy bien, Mónica, pues encantado, muchas gracias. Pues a ver, muchas personas siguen a ciertas cuentas, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter. Entonces sí conviene, pues si no puedes decir a cuáles no, por lo menos a cuáles sí,
para Sí. que entonces uno discrimina, ¿verdad? Porque a veces porque tiene unos nombres, no sé, Diario del Vaticano y se llama así el medio, no hay ninguna que se llame así. Pero como se llama Diario del Vaticano, entonces creemos todo lo que sale en Diario del Vaticano y No, pueden no en estar general, pegados sí. a la verdad. No, en general yo creo que hay que tener cuidado de no creerse lo que nos llega por WhatsApp. Mi madre me manda unas cosas por WhatsApp que digo, pero esto, ¿de dónde lo han sacado? Muerte del Papa, ¿cuántas veces se ha muerto Benedicto? Yo no sé si a vosotros os ha llegado la muerte de Benedicto, yo ya la he vivido 7, 8 veces. No sé, esa frase absurda, ¿no? Esto dice el Papa Francisco y dice, hombre, esto Papa Francisco no lo ha dicho en su vida, hombre, esto son tonterías. No sé, yo creo que lo que nos llega por WhatsApp habitualmente, si no es una cosa así, no suele. Entonces, si uno no está seguro, que no reenviarlo. Lo mismo lo que llega por Facebook, pues allí hay mucha tontería. Creo que es mejor eso, ir a la fuente o ir a alguien de quien nos fiamos. Sí. Y en general, pues medios seculares también, pues, hay que ser muy prudentes, ¿verdad, Javier? Porque muchas veces se llenan con control C, control V, o sea, con copio y pego, ¿verdad? Para llenar, pues, periódicos. Pero no Sin sé, mala don Antonio, ya intención. lo veo ahí. Sí, bueno, no sé la intención, solo digo que puede ser que a veces me pasa lo mismo que relataba Mónica, que se me acercan y yo le digo, bueno, ¿cuál es tu fuente? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo escuchaste? Y cuando me lo comentan o me lo dicen, me mandaron un mensaje de WhatsApp, así como tú me estás contando, bueno, entonces, pues, podemos pues caer en esta era de la posverdad. Pero bueno, ya veo a don Antonio que ha aparecido y que tiene abierta su cámara. No sé, don Antonio, si usted quisiera agregar algo más o preguntar algo o pedirle algo, usted que se sabe más anécdotas que le haya contado Javier, ¿hay algo más que podamos aprovechar de él, aprovechando lo que lo tenemos ahora conectado? Bueno, pero volveré, yo no me voy del todo, ¿eh? Gracias, Javier, gracias. No, tenemos que invitar aquí otra vez, ¿no? La otra vez que pasaste por Guatemala fue muy rápido, fue rapidísimo. Sí. Pero fui a Zacapa, fui también a un parque acuático en Zacapa. Sí, fue el congreso universitario que se hacía en Río Hondo, Zacapa. Sí. Entonces tiene un parque acuático. Entonces, pero le tenemos que llevar a otros. Este es muy malo, tenemos que llevar a otros. Hay otros parques acuáticos. Claro, sí. Sí. Pero bueno. Y hay que llevarlo a Tikal, a Antigua. Claro. Antigua fui también. No. Antigua. Bienvenidísimo. Sí, con la señora Luqui de Uribe y su marido, eso fue muy divertido, fue precioso. Sí. Javier, tienes que venir en época de Semana Santa, porque es hermoso Guatemala en época de Semana Santa, es hermosísimo. Será un honor. Al Papa le preguntaron, hace poco lo invitaron a la Semana Santa de Valladolid, de España, y dijo, bueno, yo en Semana Santa suelo estar un poco ocupadillo, pero bueno, sí. Pero dice, alguien en los comentarios dice, pero que te traigas al Papa cuando vengas. Claro. No, pues Guatemala es de los países a los que el Papa tiene una agenda para América Latina. Lo que pasa es que hay que encontrar una excusa, pero es lo que le falta, es uno de los pocos que le faltan. Sí, bueno, sí. que le diga de que aquí hay un problema serio de migrantes. O sea, que la inmigración es algo que tenemos que abordar con bastante pertinencia, entonces esa puede ser una buena razón para venir. Sí. Bueno, pues muy bien, Javier, te vamos a volver a invitar seguramente. Te agradecemos muchísimo. Pero presencialmente. Será un honor. Sí. Será un honor. Sobre todo don Antonio, que ya está al borde con el tema de lo virtual. Y con razón. Pero te agradecemos muchísimo. Lo que pasa es que Javier, como es periodista y está acostumbrado a hablarle a un micrófono y a un camarógrafo, pero él está viendo, en esta cámara está viendo a miles de personas. Yo llevo aquí un año dándole clases a mi computadora. Es verdad que hay alumnos detrás, pero todavía no me lo creo. No, son solo nombres, no hay nadie.
Yo creo que tiene que ser obligatorio que encienda la telecámara, si no es probable que no haya nadie. Aquí, bueno, Annie Danleu, que también la conociste aquí, la mamá de Javier Danleu, bueno, ha estado conectada. Lo que pasa es que estaba viajando hacia El Salvador, entonces en la carretera pues a veces no ha tenido buena señal, entonces te ha dejado saludos y tenía mucha ilusión de verte al menos en pantalla. Como ves, ya has dejado muchas amistades aquí, tienes que volver. Bueno, y estoy de acuerdo con lo que han dicho, que o sea, si vienes, tráete al Papa, o sea, vente con ese avioncito. No vengas solo, no vengas solo. Pues a ver si no, pero de verdad yo creo que ya lo planteó alguna vez, lo del viaje a Guatemala no ha salido alguna vez, ¿eh? Bien, yo voy a insistirle porque el embajador lo ha invitado varias veces, ¿eh? Se lo ha planteado a Gallagher, que Gallagher fue nuncio aquí en Guatemala. Sí. O sea que, pues esa es una tecla muy buena. Yo creo que por ahí le puede insistir con tranquilidad, que le llega. Sí. Y alguien me ha dicho, bueno, cualquier cosa que le queramos pedir al Papa, le mandamos un WhatsApp a usted. Bueno, a propósito, Javier, ¿nos puedes repetir la dirección del Papa? ¿Nos puedes repetir? Porque dijiste la dirección y no teníamos dónde apuntarle. Vamos a escribir. Claro ¿Cómo que era la dirección? La meto en el chat, es Papa Francisco, Casa Santa Marta, la estoy escribiendo, 00120, Ciudad del Vaticano. Así es el código postal, ponen ahí. El 00120. Sí. Y ese es el código postal único en el Vaticano, pero bueno, siempre... Sí. Si no, seguro que don Antonio tiene su móvil, seguramente, vamos. Se chatea con el Papa por Facebook o una de estas, seguro. Con don Javier, sí. No, fíjate, Javier, yo no sé si soy yo la que tengo un error, pero no creo que no apareció la dirección. ¿No has puesto enviar o lo has puesto a alguien? No sé si lo has puesto enviar o No, lo mandaste a alguien en particular. No, lo he mandado el mensaje directo a alguien. Sí, espera. Tú. Vamos a ver. No, pero estaba metiendo mi dirección. Ya aquí. A ver, un momento. ¿Te lo estabas mandando a ti mismo? Ya voy. Sí, la cruz final no cuenta. Esa es que estaba al lado del botón. Sí, claro, sí. Sí, es conocido. A Juan Pablo II le llegó una vez, ¿no? Una carta que decía para el Papa, ¿no? Sí. Aquí llegan, cuando todo lo que se manda al Vaticano les llega. Primero pasa el filtro de los secretarios y luego en función del humor del secretario llega... Pero las cosas así importantes suelen llegar. Todo lo que le manda Javier lo responde. Bueno, No. Tú no lo has querido decir, pero o sea, has hecho buena amistad con el Papa Francisco, o sea, al menos le has caído simpático, ¿no? O sea, no, el Papa Francisco es muy amable con muchísimas personas. No. En el sentido, no soy o sea, mientras que el Papa sí que tiene algunos amigos cercanos. Yo no estoy en su círculo de amigos cercanos. Sí que es cierto que en los aviones, como soy del grupo de los españoles, soy jovencillo, era jovencillo al inicio del pontificado y eso, pues le hacía gracia. Entonces cuando me ve pasa al español y me saluda y es siempre conmigo muy amable. Pero es muy amable con todo. No, quiero decir, me trata como pero no creo que me considere su amigo. No, y luego le gusta el trabajo que hacemos y eso, lo agradece y esto, pero... Muy bien. Bueno, realmente yo me estaría aquí mucho más tiempo, ¿no?
Para ti es bastante tarde, ¿no? Para Carly también, ¿no? Bueno, pero ahora nos vamos a la discoteca. Si ahora en Pamplona abren las discotecas. Ahora las están abriendo. Ahora las están abriendo. Ahora es cuando empieza el día aquí. Sí. Aquí está. Bueno, en Guatemala no, he de decirte que nosotros solemos salir de noche más temprano, pero acá sí se sale. Del Vaticano, la cosa bonita de hoy es, hoy han inaugurado el nuevo pesebre del Vaticano, que es muy bonito, viene desde Perú. Entonces es la primera vez que hay un pesebre del Vaticano, un pesebre latinoamericano en la plaza de San Pedro. Y es lindo, es bonito, muy colorido. Qué bueno, qué bueno. No, yo no he visto las imágenes. ¿Las sacaron del Ron? Sí, la hemos sacado ya, pero lo que pasa es que ha sido hoy a última hora. Ha sido... Por eso ha habido un cambio en la hora de la conferencia, porque coincidía con la inauguración. Ah, ok. Bueno, está bien. Muy bien, entonces vamos a volver a planear algo para poderte invitar y ojalá que pueda ser presencial, pero que yo esté en Guatemala. Encantado. Tomo nota. Encantado. Y nos dará muchísimo gusto volver a compartir. Creo que una de las cosas que más nos gusta a las personas y sobre todo creo que es algo muy peculiar de estas generaciones es que nos encantan las historias, nos encantan las anécdotas, nos encanta escuchar, porque uno sabe muchas cosas en teoría, pero escucharte decir lo que has contado acerca del Papa, su cercanía con la gente, que le gusta el uno a uno, que le gusta estar justo en el dolor de los demás, que tiene esa sensibilidad, esa capacidad de leer, ¿verdad? A la persona que está sufriendo, etcétera. Creo que es un fuerte llamado desde la anécdota a lo que nos toca hacer ahora como cristianos católicos, ¿verdad? Entonces, no sé si quisiera cerrar, Javier, agradeciéndote por todo lo que nos has aportado, por todo lo que nos has contado. Si quisiera cerrar con algún mensaje muy particular de esta Navidad, que quisieras que nos llegara del Papa, de ti, de lo que él espera de nosotros. Veo que don Antonio se está riendo, entonces me da... No, ahora que hablaba me acordaba de 3 historias del Papa. Mira, cuando vas a visitarle... No, pero son muy pequeñas, muy breves, ¿no? Cuando vas a visitarle, muy bien, Javier, muy bien. Cuando vas a visitarle, él te acompaña a la puerta y te dice, te acompaño hasta la puerta para asegurarme de que te vas y de que no te llevas nada de mi casa. Luego, el otro día, son muy divertidos los diálogos en las audiencias generales, ¿no? Había de una cofradía italiana, que es Cofradía de la Buena Muerte. Y entonces le dijeron, bueno, pues yo soy el hermano mayor de la Cofradía de la Buena Muerte. Y el Papa le dice, pues yo voy a rezar para que tenga una buena vida. Luego la muerte también. Pero a mí lo que me gustaría es que tuviera también una buena vida. Y pobrecilla, había una señora muy buena también. Dios, él lo hace esto también para desdramatizar y también yo creo que un toque de serenidad le decía, mire, Santo Padre, yo tengo una enfermedad y ofrezco mi vida por usted. Y el Papa le dije, hija mía, no exagere. No exagere. Muy bien, no, muchas gracias. Yo creo que o sea, es muy agradecido, no lo hace despreciando, ¿no? Sino, bueno, pues, dando un toque como de humanidad, de sería decir, bueno, pues adelante, sí, pero no sé, es muy curioso que la gran parte de sus documentos sean sobre la alegría, bueno, pues sobre la humanidad, el hecho de ser muy humanos, ¿no? No significa ser menos divinos, pero que el ser divino se manifieste siendo muy humano, ¿no? Yo creo que por ahí este Papa está ayudando también mucho. Seguramente. Y se nota que tiene muy buen humor. Sí. Otras anécdotas de la chispa que se le vienen al segundo, de las cosas que se le presentan. Y sabe sacar, no sé, ¿verdad? Con picardía, con buen humor y como tú lo has expresado, Javier, con alegría, mencionando siempre ese tema. Así es. Muy bien, pues muchas gracias.
todos los comentarios que nos han llegado al chat, todos agradeciéndote que nos hayas acercado al Papa, que nos hayas contado tantas anécdotas, esta convivencia, ¿verdad? Porque ha sido pues muy cercana también. Y te agradecemos también que nos hayas dado el dato de cómo comunicarnos y han puesto ahí la sugerencia que todos los que estamos aquí y pidamos a más gente que le escriba al Papa, que venga a Guatemala y llegándole pues que le movamos la voluntad y cambie ahí sus prioridades de viaje. Eso, pues así lo haremos. Bueno, muy bien. Pues gracias por tu tiempo, don Antonio. No sé si quisiera agregar algo más o pues ya con esto despedimos a Javier, que nos ha sido muy generoso dándonos este tiempo. Carly, ¿puedo preguntar algo? Soy Sonia de Castillo. Hola, Sonia. Sí, pues si lo permite, Javier. No, ¿Javier? si me deja don Antonio. No sé si don Antonio me deja. Don Antonio, da permiso. Yo a quien paso la factura es a don Antonio. Aquí manda él. Acepto miren, el recargo, no, acepto el recargo. Es que es con referencia a esto, que el Papa visite los países, Javier, que mueve Puedes más encender la al cámara, Papa Sonia. Francisco. ¿Perdón? Aquí está mi cámara, un momento. No. Aquí estoy. Hola. ¿Cómo está? Hola. Con los libros en la cabeza. Vaya, mira, ¿qué es lo que mueve más al Papa para llegar de visita a los países? Porque si le vamos a escribir, ¿qué cosas buenas lo mueven o qué no tan bueno para poder tenerlo a él en los países? Por ejemplo, yo recuerdo cuando fue a Brasil, aquello en Copacabana con la JMJ, apoteósico. Pero ¿qué movería al Papa Francisco para venir a Guatemala? Y nosotros actuar en consecuencia con la nueva evangelización. ¿Qué nos puedes decir? Perdón. Gracias. No, Sonia, no, sí. Esa es la pregunta del millón. Ojalá lo supieran. La verdad es que no tengo ni idea cómo convencerle de que eso depende, es que depende de muchísimos factores, pero yo creo que el motivo para viajar a Guatemala no le faltan. O sea, lo que tenemos que encontrar es la oportunidad. A ver qué nos inventamos por aquí. Pero creo que motivos no le faltan. Motivos no le faltan. Ahora mismo él tiene en agenda un viaje al Líbano, tiene un viaje a Canadá. Entonces yo creo que a lo mejor el de Canadá se podría combinar. Se podría combinar ahí algo. Luego tiene otro... Claro, no, luego ya los otros son de sudeste asiático. A Papúa Nueva Guinea. Al sur, o sea, Papúa Nueva Guinea. Queda más cerca de Canadá. Sí. Entonces el de Canadá lo que pasa es que no es muy pronto, podría ser en septiembre. Entonces, septiembre es un buen mes para ver volcanes. A lo mejor yo creo que por ahí, si es temporada de volcanes, a lo mejor se le puede convencer. Ok. Gracias, Javier. No, si hay algún aniversario bonito en el país, a veces eso también ayuda. Están tomando nota, ya van 3 cosas que nos dicen. Ok, gracias. Bueno. Gracias, hasta pronto. Gracias, Sonia. Muy Gracias, bien, gracias. Don Antonio. Gracias, Javier.